Hola, mi querido público. Sé que me he desaparecido un montón y, sí, sé que el canal parece muerto. La verdad es que a veces me cuesta tener buenas ideas y sé perfectamente que tengo varios fics abandonados por ahí. Pero hoy quisiera traerles una nueva historia y me encantaría saber si la apoyarían. En esta aventura tendremos al Dr. Piedrita, a la boticaria y a nuestro amado loco Frontera. Espero de corazón que la apoyen y la disfruten. Es una historia completamente mía. Sin más que decir, comenzamos. Capítulo 1. El sabor de la piedra. El dolor no fue lo primero que desapareció. Fue el sabor. Justo antes de que aquella cegadora e irreal luz verde manzana lo cubriera todo, Mao Mao sostenía un pequeño cuenco de cerámica entre sus dedos. Contenía una muestra fresca de cosmético blanco, un polvo facial densamente cargado de carbonato de plomo que las concubinas de la corte interior usaban para blanquearse la piel, ignorando por completo que inhalarlo o absorberlo era lo que estaba enfermando a sus propios hijos. Para empeorar el experimento, Mao Mao había mezclado una dosis milimétrica de acónito, extraído de unas raíces silvestres, en la yema de su dedo índice. Quería probar si el veneno reaccionaba de forma más lenta al contacto con el plomo pesado. Tenía la lengua rozando la piel, saboreando ese característico amargor metálico que congelaba las papilas gustativas, cuando el mundo se volvió piedra. Luego, la nada. Un letargo espeso, gris y silencioso que duró 37 siglos, aunque para ella solo se sintió como un parpadeo seco. Cuando sus ojos volvieron a abrirse, el palacio imperial ya no estaba. Las paredes de seda, el olor a incienso barato y el murmullo constante de los eunucos chismosos habían sido reemplazados por un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el goteo constante de agua subterránea. Mao Mao se encontró colapsada hacia adelante, con las manos hundidas en un lodo frío y arcilloso que olía fuertemente a tierra mojada y hojas podridas. Tosió de forma violenta. Su garganta, seca como el desierto, protestó ante la primera bocanada de aire húmedo. El polvo gris de la corteza de piedra que acababa de romperse flotaba en el ambiente, haciéndola parpadear con fuerza para limpiarse las pestañas. No gritó, ni se desesperó. Su mente, fría y analítica por naturaleza, ignoró el hecho de que el techo a su alrededor parecía el esqueleto colapsado de un edificio extraño hecho de un material grisáceo y liso que jamás había visto en su vida. Lo primero que hizo, guiada por un instinto puramente obsesivo, fue llevarse el dedo índice derecho a la boca. Pasó la lengua por la piel, buscando el amargor del acónito. Nada. Solo el sabor insípido y molesto de la tierra de montaña. No hay reacción, murmuró Mao Mao. Su voz sonó rasposa, débil debido al desuso. El residuo de la toxina se ha descompuesto por completo con el paso del tiempo. ¡Qué desperdicio de muestra! Era una dosis excelente para estudiar la parálisis muscular en los nervios del brazo. ¿Qué le pasa a esta chica? Acaba de regresar a la vida después de quién sabe cuánto tiempo y lo primero que hace es lamerse el dedo buscando veneno. ¿Está tan mal de la cabeza como tú, Senku? Una voz extraña, aguda y demasiado ruidosa para el pacífico bosque, rompió su monólogo. Mao Mao levantó la vista lentamente, acomodándose las mangas de su ropa de sirvienta, la cual se sentía extrañamente pesada y húmeda por el barro. Frente a ella, tres figuras la observaban. Uno de ellos era un chico de complexión ruda que vestía pieles de animales y cargaba una cesta llena de hierbas silvestres. El otro era un tipo de mirada esquiva y ropas bicolores que parecía analizar sus reacciones como si fuera un bicho raro. Pero fue el tercero el que detuvo su atención. Tenía un cabello blanco y verde que desafiaba por completo la gravedad, marcas extrañas en el rostro y sostenía una vasija de barro de la que emanaba un olor penetrante. Mao Mao arrugó la nariz de inmediato. Reconoció ese aroma. Ácido nítrico mezclado con el fuerte rastro de alcohol destilado. Un solvente químico puro. Te lo dije, Zome, dijo el tipo del cabello extraño, soltando una de sus características carcajadas ruidosas. 1.000.000% seguro de que era una de los nuestros. Bienvenido al año 5738 de la era humana, boticaria. Mao Mao entrecerró los ojos, ignorando la risa del desconocido. Su atención se desvió hacia las paredes que los rodeaban. Bloques de un material grisáceo y liso que habían resistido el peso de los árboles milenarios. Recordó vagamente los rumores sobre la provincia de los Frontera, una región obstinada del continente que se había negado a avanzar con el imperio, construyendo fortalezas con técnicas extrañas y secretas que decían que durarían para siempre. Parecía que los rumores eran ciertos. El palacio se había vuelto polvo, pero los cimientos grises seguían allí. Año 5000. Mao Mao repitió la cifra en voz baja, sopesando el peso de los siglos en su mente.
No sintió pánico, sino una punzada de profunda desolación en el pecho al mirar los árboles colosales que rompían el techo. Ya veo. Así que las estructuras finalmente cedieron, todo lo que conocía se ha vuelto polvo, ¿verdad? Mis plantas medicinales, mi destilador casero, todo mi almacenamiento de hongos alucinógenos del barrio del placer ha desaparecido. Se sentó sobre sus talones, dejando caer los hombros, invadida por un aburrimiento aplastante. ¿Un mundo primitivo? ¿Qué se suponía que haría en un bosque sin compuestos complejos que analizar ni misterios médicos que resolver en los pasillos imperiales? El chico del cabello extraño dio un paso al frente, metió la mano en la cesta del otro joven y extrajo un frasco de vidrio rústico que contenía un polvo amarillo brillante. No te deprimas tan rápido, boticaria del pasado, dijo, agitando el frasco frente a sus ojos con una sonrisa desafiante. El viejo mundo se convirtió en polvo, pero estamos reconstruyendo la civilización desde el suelo con el poder de la ciencia. Justo ahora estoy sintetizando el antibiótico definitivo de esta era, una sulfonamida. Tengo el azufre y tengo los ácidos bases, pero necesito un especialista en botánica orgánica que conozca los componentes vegetales para activar la producción de medicamentos puros. A Mao Mao se le dilataron las pupilas. La palabra antibiótico no significaba nada para ella, pero el concepto de crear un remedio definitivo a base de minerales puros, ácidos y azufre destilado encendió una chispa de codicia en su interior. Miró el frasco de vidrio, un material que en su época estaba reservado para los tesoros más costosos de los enviados extranjeros, y luego las manos del chico, manchadas con reactivos químicos reales. Sustancias puras. ¿Medicamentos creados a partir de la destilación de minerales sin las supersticiones de los médicos de la corte? Preguntó Mao Mao, poniéndose de pie lentamente, con la mirada fija en el compuesto. ¿Significa que en este lugar puedo mezclar elementos sin que los oficiales me acusen de brujería o de intentar alterar el orden de la corte interior? Aquí no hay oficiales, ni emperadores, ni cortes, respondió el joven, ampliando su sonrisa. Solo las leyes de la naturaleza y los elementos de la tabla periódica. Si te unes al reino de la ciencia, tendrás acceso libre a todos los compuestos refinados que logremos sintetizar en nuestro laboratorio provisional. Mao Mao guardó silencio durante un breve segundo, saboreando la propuesta en su mente. Sabía que este hombre de cabello extraño era arrogante, ruidoso y probablemente un peligro para la paz, pero la oferta de experimentar con reactivos puros en un mundo sin reglas políticas era un veneno demasiado tentador como para no probarlo. Se llevó una mano a la barbilla, mostrando esa sonrisa sutil y astuta que utilizaba cuando encontraba un ingrediente raro en el mercado. Un laboratorio sin supervisión molesta vigilando mi espalda, suena como un intercambio aceptable, señor de vestimenta extraña. Empecemos con esa piedra amarilla. ¿Qué sucede si la quemamos y aspiro directamente los vapores que desprende? No lo hagas, el dióxido de azufre te destruirá las vías respiratorias en 3 segundos. Gritó el chico de la cesta, espantado. Excelente, dijo Mao Mao, con los ojos brillando de genuino entusiasmo. Un compuesto con una toxicidad de acción rápida. Definitivamente me quedo aquí. El chico del cabello extraño soltó una carcajada ruidosa que espantó a las aves del bosque. Mao Mao se sacudió el lodo del vestido, lista para ver qué clase de venenos puros podía ofrecerle este nuevo capítulo 2. Las reglas del nuevo laboratorio. El camino de regreso a la base improvisada del reino de la ciencia fue un ejercicio de paciencia para Mao Mao. Sus pies, calzados con los restos de tela y cuero húmedo de la corte interior, se hundían a cada paso en una alfombra de hojarasca podrida. A su alrededor, los árboles no eran los sauces o ciruelos podados con esmero en los jardines imperiales. Eran titanes de corteza gruesa y ramas nudosas que parecían querer tragarse el cielo. Entonces, boticaria, habló Gena Sahiri, colocándose a su lado con un paso extrañamente silencioso para alguien que vestía tantas pieles. No nos has dicho tu nombre. Sería un poco descortés llamarte loca de los venenos todo el viaje, ¿no crees? Aunque a Senku-chan probablemente no le importaría. Mao Mao no lo miró de inmediato. Se quedó observando una hilera de hongos de un color azul violáceo que crecían en la base de un tronco caído. Su mente registró la forma de las esporas. Mao Mao, respondió secamente, con un tono plano. Solo Mao Mao. Y esos hongos de ahí tienen un alto contenido de compuestos alcaloides. Si se hierven de forma incorrecta, provocan convulsiones gástricas en menos de 1 hora. ¿En serio? Zome, que caminaba un paso más adelante cargando la cesta, se giró con los ojos abiertos de par en par. Yo pensaba que solo eran buenos para teñir telas.
Vaya, Mao Mao, tu cabeza realmente es una enciclopedia de cosas peligrosas. Senku, al frente del grupo, soltó un bufido divertido sin detener su marcha. 10.000% de precisión. La biología orgánica de este continente ha tenido 3,700 años para mutar y reproducirse sin intervención humana. El mapa vegetal que tienes en tu cabeza, Zrome, es útil para la supervivencia básica, pero para la producción masiva de la sulfa necesitamos la precisión analítica de alguien que entienda los efectos bioquímicos en el sistema nervioso. Llegaron al campamento al atardecer. Lo que Senku llamaba laboratorio no era más que una choza rústica de madera, pero el interior era un santuario que hizo que las pupilas de Mao Mao se dilataran por completo. Sobre los tablones ásperos no había pergaminos ni cuencos de madera comunes. Había frascos de vidrio soplado de formas caprichosas, tubos de ensayo conectados por cañas de bambú que hacían las veces de serpentines de destilación, y recipientes de cerámica perfectamente etiquetados con caracteres extraños. El olor del lugar era embriagador para ella. Una mezcla densa de alcohol refinado, vinagre concentrado y el rastro seco del carbón activado. Vaya, murmuró Mao Mao, acercándose a una mesa de trabajo como si fuera una aparición divina. Sus dedos rozaron la superficie de un matraz de vidrio. Esto es cristal puro. En mi época, un solo frasco con esta transparencia habría costado el presupuesto anual de una provincia menor. Y la forma, está diseñado para evitar la evaporación de los gases ligeros durante la ebullición. Es vidrio soplado rústico, hecho con arena de sílice, carbonato de sodio y piedra caliza, explicó Senku, dejando la vasija de fluido de avivamiento sobre un estante. No es perfecto, pero tiene una resistencia térmica del 80%. Suficiente para no estallar cuando destilamos compuestos puros. Mao Mao se inclinó sobre uno de los morteros de piedra. Vio un polvo grisáceo y lo tocó con la punta del dedo, oliéndolo de inmediato. Esto es ceniza de huesos mezclada con grasa, dijo, entornando los ojos. Lo usan para limpiar impurezas. 10.000% correcto, respondió Senku, cruzándose de brazos con una mirada de absoluta satisfacción. Lo usamos como filtro básico para los caldos de cultivo. Veo que no necesitas que te explique los procesos básicos, boticaria. Eso nos ahorra 1 billón de calorías de explicación. Mao Mao se giró hacia él. Su rostro, habitualmente inexpresivo, mostraba una chispa de intensa determinación. Señor de cabello raro. Senku. Solo Senku. Señor Senku, corrigió ella, sin inmutarse. Dijiste que estabas creando un remedio definitivo. En la corte, los médicos usaban raíces de ginseng y rezos para combatir las fiebres de las concubinas, y la mayoría moría porque los ungüentos estaban llenos de mercurio o plomo. ¿Cómo planeas evitar que tus pociones maten al paciente? Senku amplió su sonrisa, una expresión que a los ojos de cualquier persona normal habría parecido la de un científico desquiciado, pero que para Mao Mao representaba algo completamente diferente. La ausencia absoluta de superstición. La ciencia no trabaja con pociones ni milagros, Mao Mao. Las sulfonamidas no son magia. Son agentes sintéticos que bloquean la síntesis del ácido fólico en las bacterias gram-positivas. En términos simples, matan la infección sin destruir las células humanas. Pero el proceso requiere un control estricto de la temperatura y la acidez durante la sulfonación. Un solo error en el goteo del ácido y terminamos con un lote de veneno puro que destruirá los riñones de cualquiera. Mao Mao sintió un ligero escalofrío de anticipación que le recorrió los hombros. Veneno puro que destruye los riñones. La sola descripción técnica la hacía querer empezar a mezclar elementos de inmediato. Entonces, Mao Mao se remangó el vestido embarrado con parsimonia. ¿Cuáles son mis tareas en este reino de la ciencia? Por ahora, vas a clasificar la flora de este sector según su nivel de alcaloides y toxicidad, dijo Senku, pasándole un fajo de papel rústico hecho de corteza de árbol. Zrome te enseñará las plantas que ha recolectado. Necesito que identifiques cuáles pueden actuar como catalizadores orgánicos o cuáles debemos descartar por completo para que no contaminen nuestros ácidos. Mañana empezaremos con la destilación pesada. Mao Mao tomó el papel rústico. El tacto era áspero, pero la tinta negra que le entregaron era densa y de buena calidad. Miró a Zrome, quien ya estaba acomodando con entusiasmo un montón de hojas secas sobre una lona en el suelo. Muy bien, Mao Mao. Empecemos con estas raíces que huelen a jengibre pero te duermen la lengua. Exclamó el joven de la aldea. Mao Mao se acercó a la lona y se sentó en el suelo, cruzando las piernas. Tomó una de las raíces, la partió a la mitad con las uñas y observó el látex blanquecino que brotaba del interior.
Una pequeña y sutil sonrisa apareció en su rostro. El palacio imperial se había ido, y con él, todas las intrigas peligrosas de las concubinas. Pero este nuevo mundo de piedra, desprovisto de ropajes lujosos y eunucos parlanchines, le estaba ofreciendo algo que jamás habría obtenido en la corte interior. La libertad absoluta de buscar la verdad detrás del veneno. A unos metros, Senku la observaba mientras avivaba el fuego del horno de destilación con un fuelle de cuero. «Esa chica», murmuró Gen, acercándose a Senku con una sonrisa divertida. «Da un poco de miedo, ¿sabes?» Se adaptó demasiado rápido. Ni una sola lágrima por su mundo perdido. «Los científicos no tienen tiempo para llorar por el pasado, Gen», respondió Senku, mientras el líquido del matraz comenzaba a burbujear con un suave siseo. «Solo nos importa la materia orgánica que tenemos enfrente. Y ella tiene el perfil perfecto». Capítulo 3. Las leyes del intercambio equivalente. El sol no calentaba en la base del reino de la ciencia. Simplemente se limitaba a evaporar el rocío acumulado sobre las lonas de cuero, llenando el aire con un vapor denso que hacía que las mangas del vestido de Mao Mao se pegaran incómodamente a sus brazos. Durante las primeras horas de la mañana, la boticaria se había mantenido en un rincón absoluto de la choza, usando una superficie de madera lisa para moler raíces secas de una variedad local de papaver que Jerome había traído con orgullo. El crujido rústico del mortero de piedra rústica marcaba un ritmo constante, casi hipnótico. A su lado, los fajos de papel de corteza se iban llenando con anotaciones meticulosas sobre la viscosidad de los extractos y su resistencia a la fermentación ácida. «Vaya, Mao Mao-chan», comentó Gen, apareciendo desde las sombras de la entrada con un cuenco de cerámica que contenía agua fresca. «Te mueves tan rápido que haces que el resto de nosotros parezcamos estatuas, otra vez. Ni un solo descanso para admirar nuestro maravilloso y primitivo paisaje». Mao Mao no levantó la vista. Con la punta de una espátula de madera, recogió el polvo blanquecino y lo vertió en un pequeño frasco de vidrio rústico. «La descomposición orgánica no se toma descansos, señor Gen», respondió con su habitual tono monótono. «Si dejamos que estas raíces absorban la humedad ambiental del amanecer, los alcaloides se hidrolizarán y perderemos la concentración pura. En la corte interior, un retraso de este tipo en la preparación de un tónico real te costaba la cabeza. Aquí, simplemente nos cuesta tiempo. Y por lo que veo, el señor Senku odia perder el tiempo». 1.000.000% de precisión, la voz de Senku resonó desde el fondo del laboratorio, donde un intrincado sistema de tuberías de bambú y matraces soplados goteaba un líquido translúcido con un siseo constante. La química de síntesis es una carrera de velocidad contra las impurezas. Si el caldo de cultivo de la sulfonamida se contamina con bacterias externas antes de la cristalización, todo el lote se convierte en basura inservible. Jerome entró corriendo a la choza, jadeando y con las mejillas encendidas por el esfuerzo. Venía arrastrando una pesada lona cargada con bloques de un material grisáceo, poroso y extremadamente pesado que crujió al golpear el suelo compactado. «Senku. Mao Mao. Tienen que ver esto», exclamó Jerome, apoyando las manos en las rodillas para recuperar el aliento. Estaba buscando más muestras de la colina del deslave, cerca de donde encontramos a Mao Mao, y encontré una veta subterránea rota. Pero no es roca natural. Está llena de varillas oxidadas que parecen huesos de hierro dentro de una carne de piedra gris. Es durísima. Senku dejó el fuelle de cuero de inmediato, y sus ojos se iluminaron con una chispa de fría y calculadora ambición. Se acercó al bloque gris, agachándose para golpear la superficie con el nudillo. El sonido fue seco, sordo, completamente diferente al de la piedra caliza común. «Hormigón armado con alma de acero templado», murmuró Senku, rascándose el cuello con una sonrisa que se ensanchó de golpe. «No son restos de una infraestructura común del siglo XXI. El grosor de la mezcla y la densidad del agregado grueso indican que esto fue diseñado para soportar una carga de compresión masiva. Alguien construyó un sistema de soporte estructural pesado justo debajo de esta provincia muerta». Mao Mao se acercó con pasos cortos, observando el bloque gris con una sutil curiosidad. Sus dedos rozaron la superficie áspera pero extrañamente simétrica. «En mi época, los mensajeros del norte hablaban de la fortaleza del ducado de los Frontera», dijo ella, entornando los ojos al recordar los fragmentos de conversaciones que escuchaba mientras limpiaba los pasillos de la corte. Decían que sus puentes no usaban pilares de madera ni arcos de piedra tradicionales, sino una roca líquida que se solidificaba en días y resistía el paso de los ríos más salvajes. Los oficiales del emperador decían que era brujería de un noble loco que exigía presupuestos ridículos y obligaba a los soldados a cavar zanjas geométricas.
No era brujería, boticaria, dijo Senku, soltando una carcajada ruidosa. Era ingeniería civil pura y dura. El cemento Portland reacciona químicamente con el agua creando una estructura cristalina que une los agregados. Si le sumas varillas de hierro corrugado, obtienes un material capaz de resistir tanto la compresión como la tracción. Quienquiera que haya sido el arquitecto de esa provincia, no era un noble loco, era un maldito estratega financiero que sabía que la infraestructura es la base de cualquier imperio. Gen se acercó, mirando el bloque con una expresión de sutil desagrado político. Un ingeniero civil obsesionado con los planos y el presupuesto en una época medieval, eso suena como el tipo de persona con la que es muy difícil negociar, Senku-chan. Esos tipos no entienden de psicología ni de diplomacia. Solo entienden de números y materiales. Perfecto, respondió Senku, cruzándose de brazos con autosuficiencia. Porque en el reino de la ciencia, los números son el único idioma que importa. Si los cimientos de esa provincia siguen intactos bajo el lodo, significa que tenemos acceso a una base de materias primas industriales lista para ser explotada. Pero antes de mover un solo bloque de hormigón, necesitamos que la sulfa esté terminada. Mao, deja las raíces por un momento. Necesito tu precisión para el filtrado del ácido sulfúrico. Mao asintió con la cabeza, mostrando esa sutil y astuta sonrisa que guardaba para los experimentos más arriesgados. Se acomodó las mangas y se acercó a la mesa de destilación, ignorando los misterios del ducado de piedra. Para ella, el mundo exterior podía esperar. El veneno y la medicina puros que burbujeaban en el vidrio soplado eran los únicos señores a los que planeaba servir en este capítulo 4. El eco de las monedas muertas, el goteo del matraz de destilación ya no era el único sonido regulado en el campamento. Fuera de la choza, el eco metálico de los picos artesanales contra el suelo arcilloso marcaba el ritmo de la mañana. Senku no había perdido el tiempo. Tras el descubrimiento del fragmento de hormigón armado, había movilizado a Absdome y a los artesanos de la aldea para desenterrar los bordes de la estructura colapsada que se hundía en la ladera de la montaña. Mao permanecía en su mesa, con los ojos entornados y fijos en una hilera de pequeños cristales amarillentos que se depositaban en el fondo de un cuenco de cerámica rústica. Era el resultado de la última filtración de azufre purificado. La consistencia es idéntica a la del polvo de azufre que los alquimistas del norte vendían a precio de oro, murmuró Mao, tomando una pizca con una espátula de bambú para olerla. Pero este no tiene el rastro de arsénico que solía envenenar a los sirvientes que preparaban los elixires. Es, extrañamente limpio. Te lo dije, boticaria, respondió Senku, que entraba cargando un trozo de varilla de hierro corrugado cubierto de óxido rojo. La ciencia no necesita elixires místicos, solo pureza química al 10.000%. Si eliminamos las variables de los contaminantes, las reacciones son predecibles. Siempre. Gen Asagiri apareció por la puerta, abanicándose con una hoja de palma seca a pesar del aire fresco de la montaña. Su rostro denotaba ese cansancio típico de quien prefiere las palabras al trabajo físico. Senku-chan, lamento romper tu idilio con los metales oxidados, pero los chicos de la excavación acaban de encontrar algo que no es piedra ni hierro. Y creo que a nuestra pequeña boticaria le va a traer algunos recuerdos de su antigua vida cortesana. Mao levantó una ceja, dejando el frasco de azufre de lado. Siguió a Senku y a Gen hacia el exterior, donde Xrome y un par de fuertes aldeanos contemplaban un pozo ensanchado en el lodo. Entre las raíces expuestas de un cedro milenario, el deslave había dejado al descubierto lo que parecía ser una pesada caja de hierro fundido, resquebrajada por la presión de la tierra pero sellada herméticamente en sus bordes con una resina negra ya fosilizada. Con un golpe certero del pico de Xrome, la tapa de la caja cedió, partiéndose en dos con un crujido seco. En su interior no había herramientas del siglo XXI, ni dispositivos electrónicos inservibles por el agua. Había hileras ordenadas de monedas de bronce de base cuadrada y centro ahuecado, junto a pesados lingotes de plata marcados con el sello oficial del Ducado de los Frontera. El brillo del metal noble apenas se había empañado bajo la protección del cofre. Al lado de los lingotes, envuelto en capas de cuero encerado que habían resistido la humedad, descansaba un grueso libro de contabilidad con hojas de papel de alta densidad, protegido por cubiertas de cuero reforzado. Vaya, Gen se inclinó, con los ojos brillando con esa chispa astuta de quien conoce el valor del interés. Esto es un tesoro en toda regla. Monedas de cambio de la vieja provincia. Aunque en este mundo de piedra, me temo que toda esta plata no sirve ni para comprar un tazón de pescado asado. Mao se agachó junto al cofre. Tomó una de las monedas de bronce, sopesándola en la palma de su mano.
El grabado era limpio, geométrico, con caracteres que denotaban un control imperial estricto, pero el diseño de los bordes era impecable, casi mecánico. No eran monedas comunes, dijo Mao Mao, pasando la yema del dedo por el relieve del metal. En la corte interior, las monedas de las provincias lejanas solían estar rebajadas con cobre de baja calidad o plomo para engañar al fisco. Estas, el peso es exacto. El ducado no solo construía puentes de roca líquida, mantenía un control absoluto sobre el valor de su propio dinero. El noble que gobernaba ese lugar debía ser un hombre peligrosamente meticuloso. Un administrador obsesivo, corrigió Senku, tomando el libro de contabilidad envuelto en cuero. Con cuidado de no romper las páginas secas, lo abrió. Sus ojos escanearon las columnas de números escritos con una caligrafía rápida, firme y sin adornos. Mira esto, general, no son registros de tributos agrícolas ni poemas para el emperador. Son hojas de balance. Coste de materiales por metro cúbico de hormigón, salarios de los jornaleros optimizados según las horas de luz solar, penalizaciones por retraso en el fraguado del cemento. Senku soltó una carcajada seca, llena de genuina admiración científica. Este tipo, Lloyd Frontera, o como se llamara en su registro civil, no estaba jugando a ser un señor feudal. Estaba aplicando contabilidad de costes del siglo XXI en plena época de construcciones rústicas. Diseñó un sistema financiero cerrado para asegurar que cada gramo de hierro y cada saco de cal rindieran al máximo. No aceptaba pérdidas. Ni una sola. Un hombre que cuenta cada moneda y optimiza el tiempo de los trabajadores. Mao Mao arrugó la nariz ligeramente, recordando a los burócratas más molestos del palacio. El tipo de persona que te exigiría un inventario detallado de cada bocado de regaliz antes de dejarte usar el mortero. Un dolor de cabeza para cualquier boticario. Pero un activo de 1 billón de puntos para la industrialización del reino de la ciencia, dijo Senku, cerrando el libro con un golpe seco que levantó un leve polvo. El hormigón que descubrimos ayer no fue un accidente de la naturaleza. Es parte de una red de infraestructura diseñada por una mente pragmática que ya calculó el coste de resistencia de este terreno hace miles de años. Si logramos encontrar el punto central de sus almacenes subterráneos, tendremos los cimientos perfectos para la producción a gran escala. Zrome miró a Senku y luego a Mao Mao, rascándose la cabeza con confusión. Aún no entiendo nada de balances ni de contabilidad, pero si ese tal Lloyd construyó cosas tan duras que sobrevivieron a la luz verde, ¿dónde está su estatua? Si toda su provincia quedó enterrada aquí abajo, él también debe estar en alguna parte de estas ruinas de cemento. 10.000% seguro de que sí, Zrome, respondió Senku, guardando el libro de contabilidad bajo el brazo. Y cuando el reino de la ciencia termine la sulfa y estabilice la medicina, iremos a buscarlo. Pero algo me dice que cuando ese loco del presupuesto despierte y vea que el mundo entero ha vuelto a cero, lo primero que va a pedirnos es la factura por el lodo que estamos pisando. Mao Mao soltó un pequeño suspiro, volviendo la mirada hacia la choza del laboratorio donde el azufre purificado la esperaba. El dinero muerto del pasado no le interesaba, pero la perspectiva de enfrentarse a un entorno controlado por un genio de la infraestructura rígida la hacía valorar aún más la libertad de sus frascos de vidrio. Al menos, en el laboratorio, las únicas leyes que debía obedecer eran la... Capítulo 5. La estructura del progreso. El crujido del papel rústico bajo los dedos de Mao Mao era el único sonido que competía con el siseo del carbón en el horno. Habían pasado 2 días desde el hallazgo del cofre del Ducado de los Frontera, y el laboratorio provisional del Reino de la Ciencia se había transformado en una pequeña línea de ensamblaje médico. Mao Mao sostenía un largo tubo de bambú que servía como cuentagotas improvisado, vertiendo con pulso milimétrico el extracto purificado de las raíces sobre una base de alcohol destilado. Sus ojos, fijos en el cambio de coloración del fluido, apenas parpadearon cuando la puerta de la choza se abrió de par en par. Lo encontramos, Senku. 1.000.000% seguro de que esta es la entrada principal. El grito de Zrome hizo que la boticaria detuviera el goteo justo a tiempo, clavándole una mirada de profunda molestia por alterar el entorno controlado. Senku, que estaba terminando de sellar un segundo matraz con cera de abejas, levantó la vista con una chispa de fría diversión en los ojos. No grites tanto, Zrome. Vas a hacer que nuestra boticaria nos inocule un alcaloide por accidente. ¿Qué tenemos exactamente? Es un muro vertical, completamente liso, explicó Zrome, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Limpiamos el barro de la base de la colina, justo debajo del cedro donde estaba el cofre. No es un bloque suelto como los otros. Es una estructura enorme que se hunde en las profundidades de la montaña. Y hay una inscripción en el metal de la compuerta.
Mao Mao dejó el tubo de bambú en un soporte y se limpió las manos en las mangas de su vestido. La curiosidad por la composición de los materiales de esa provincia obstinada era un veneno lento pero constante en su mente. El grupo se desplazó hacia la base de la colina. El trabajo de los aldeanos había dejado al descubierto una imponente fachada de hormigón armado grisáceo, libre de grietas a pesar de los 3700 años de presión geológica. En el centro, una pesada compuerta de acero de aleación, que había resistido la corrosión gracias a una capa de sellador químico de la era moderna, bloqueaba el paso. Grabado en la superficie metálica, se leía con total claridad el escudo de armas del ducado, rodeado por una frase en caracteres antiguos y precisos. La eficiencia es la única ley. El presupuesto, nuestro único límite. Vaya, que lema tan encantador, murmuró Gen Asahiri, cruzándose de brazos mientras observaba el grabado. Definitivamente, el dueño de este lugar no era un romántico. Es el tipo de mentalidad fría que te cobraría el aire que respiras dentro de su propiedad si pudiera calcular el volumen. Es el lema de un verdadero desarrollador, dijo Senku, acercándose a la compuerta con una sonrisa de absoluta satisfacción. Alguien que entendía que en un entorno hostil, el desperdicio de recursos es el peor de los crímenes. Esta compuerta no cederá con fuerza bruta, Zrome. El grosor del acero requiere un choque térmico o un solvente ácido masivo para debilitar los pasadores hidráulicos internos. Mao Mao se inclinó hacia la base de la estructura, donde una pequeña grieta en el hormigón dejaba filtrar un hilo de agua subterránea. Se llevó una gota a la punta del dedo y la olió con atención. El agua que sale de este interior no es normal, señaló Mao Mao, entornando los ojos. Tiene un fuerte rastro de cal apagada y sales de azufre, pero no es de origen natural. Huele a los estanques de almacenamiento donde los curtidores de la corte trataban las pieles para evitar la putrefacción. Hay un sistema de conservación química ahí dentro. Excelente observación, boticaria, respondió Senku, cuyos ojos brillaron con entusiasmo científico. El interior está sellado al vacío o con una atmósfera controlada para evitar que los materiales se descompongan. Si los almacenes de Lloyd Frontera siguen intactos, no solo encontraremos herramientas. Encontraremos las bases de datos de resistencia de materiales de toda la región. Pero para abrir esto sin destruir lo que hay dentro, necesitamos el lote completo de ácido sulfúrico concentrado que estás refinando. Mao Mao asintió sutilmente, regresando la mirada hacia el laboratorio. El misterio del ingeniero civil y su provincia congelada en el tiempo empezaba a tomar una forma tangible. Sabía que el despertar de un hombre con esa mentalidad rígida alteraría por completo el ritmo primitivo del bosque, pero la perspectiva de ver cómo la química pura de Senku se mezclaba con la macroinfraestructura de los Frontera era un experimento demasiado tentador como para dejarlo